el PDF. Supongamos que tengo un carrito, acá, ¿sí? Que está sujeto a una cuerda, acá hay una polea, y acá tenemos un platillo sobre el que voy a poner pesitas. ¿Sí? Ya estos materiales les resulta familiar, ¿o no? Sí. Acá voy a poner un dinamómetro. ¿Sí? ¿Qué era un dinamómetro? Es un aparato de medida para medir fuerzas que tiene un resortito. Esto es un dinamómetro. ¿Mm? Acá tengo un carro. Esta es una cuerda. Esta es una polea. Y esto es un platillo con pesas. Bueno, entonces, puedo imaginarme todo esto, ¿sí? Ustedes ya usaron un platillo con pesas. Polea, no sé si trabajaron con polea, creo que no. No. Pero bueno, la polea es este sistema que en este caso no le consideramos rozamiento, así que solamente un dispositivo por el que va a pasar la cuerda, y el dinamómetro que me va a servir para medir la fuerza, la tensión que ejerce acá. ¿Sí? Esa cuerda. Bueno, esta experiencia se hace en los laboratorios y también en todas las simulaciones para estudiar la segunda ley se plantea este tipo de ejercicios. Vamos a suponer que vamos colocando pesas acá, de a una, de a dos, de a tres, entonces de manera tal que la cuerda que está unida al carro y al platillo pueda manifestar su tensión, que la podemos medir con un dinamómetro, y de esa manera, en distintas situaciones, yo pueda hacer esta relación. Bueno, ahí por supuesto, y me olvidé lo más importante, y el carrito se va a mover. Cuando el carrito se mueva, yo puedo medir la velocidad como la distancia recorrida. Voy a medir la velocidad como la distancia recorrida por tiempo, ¿sí? Y la aceleración, que van a ser los cambios de velocidad sobre el tiempo que experimente el carrito. ¿Sí? Todo eso ustedes ya saben que lo pueden medir, ¿sí? Tampoco pudieron hacer tantos laboratorios, pero bueno, con los que alcanzaron a hacer, el de resorte, el de fuerza, y el que hicieron la semana pasada de cinemática, creo que más o menos se pueden imaginar que toda esta situación yo la puedo medir en un laboratorio. Para medir esta velocidad necesitaré una distancia bastante más grande para poder medir, un cronómetro, y puedo medir estas relaciones y poder determinar la aceleración. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer con todas esas cosas que pueda medir? Si yo, usando distintas pesas y midiendo distintas fuerzas, ustedes se pueden imaginar que si pongo una pesa, esto se va a estirar una longitud determinada. Si pongo 2, voy a tener otra longitud. Si pongo 3, otra longitud. Y puedo jugar todo lo que quiera entre estas dos variables. Si yo puedo hacer F1, que sería la tensión, ¿no?, sobre la aceleración 1, si puedo determinar la fuerza 2 sobre la aceleración que provoca esa fuerza, ¿sí?, la fuerza 3 sobre la aceleración que provoque esa fuerza, lo que voy a encontrar es que este cociente, F1 sobre A1, es igual a F2 sobre A2
y es igual a F3 sobre A3, y por lo tanto va a ser igual a Fn sobre An. ¿Mm? Es decir, la magnitud de la aceleración que experimente el carrito va a estar en función de la fuerza que yo aplique, o sea, de las pesitas que le pongo acá. La fuerza, entonces, tiene algo que ver con la aceleración. Su variación es de manera constante. Este producto, F1 sobre A1, este cociente, perdón, F1 sobre A1, F2 sobre A2, F3 sobre F3, es una constante que le llamamos M, y va a ser la masa del carrito. ¿Mm? Bueno, esto fue lo que descubrió Newton cuando trabajaba con estas variables. Entonces, definió a raíz de esto la relación, o lo que él llamó masa inercial. Y definió entonces, la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, ¿no? Que se desprende de esta relación. Y esta es la segunda ley de Newton. También podría haberlo escrito así, la segunda ley, ¿no? La masa es igual al cociente entre la fuerza y la aceleración. ¿Sí? También, lo que pasa es que esta es la forma de la segunda ley de Newton. Esta es la definición de la masa inercial, o la masa que se desprende de esta segunda ley. ¿Mm? Ya vamos a ver que hay dos tipos de masa, la masa inercial y lo que vamos a ver en el próximo tema, que es la masa gravitacional. Lo que Newton considera en esta expresión es la masa del carrito, ¿sí? La masa que yo puedo determinar midiendo fuerza y aceleración. Entonces, esta es la segunda ley de Newton. Fíjense que acá me faltan dos cosas, me faltan dos símbolos. Un vector sobre F, porque fuerza es una magnitud vectorial, y un vector sobre A, porque la aceleración también es una magnitud vectorial. ¿Mm? Y otro simbolismo más que nos va a ser muy útil es que la fuerza va a ser la sumatoria, ¿sí? La sumatoria de la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración. Como fíjense que tanto fuerza como aceleración son magnitudes vectoriales, son directamente proporcionales, es decir, que a medida que aumente la fuerza, aumenta la aceleración, ¿no? Tienen el mismo sentido, ¿sí? Fuerza y aceleración. Bueno, las unidades, las mismas que hemos visto, la fuerza se mide en newton en el sistema internacional, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado y la masa en kilogramos. ¿Sí? Esta entonces es la segunda ley de Newton. ¿Ven que es muy simple, muy breve? Pero ahora vamos a ver cómo se aplica. ¿Ya tenemos un ejercicio? Sí. Ahí hay una consideración en el texto. ¿Qué pasaría? En este caso hemos considerado la masa constante, ¿no? Si la masa fuese variable, entonces ahí hay que escribir la segunda ley. Esto sí. A ver, vamos a poner, porque si bien no lo van a usar ustedes en los problemas, es un concepto importante, y en el caso en que quisieran seguir con algún curso de física, en mecánica, después de todo lo que vamos a ver nosotros, un tema que seguiría estudiándose en caso de cinemática es aquello que le llamamos cantidad de movimiento lineal. Y la cantidad de movimiento lineal tiene que ver con la variación de la masa. Lo voy a escribir para que sepan, antes de hacer el ejercicio, de qué estamos hablando.
Entonces, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Eso dice la segunda ley de Newton. También lo puedo escribir como masa, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Porque la aceleración es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, si la masa fuese variable, si la masa, ustedes van a considerar siempre casos de masa constante, pero en el supuesto caso en que tuviese que considerar cambios de la masa, supongamos que en el caso del carrito de recién, el carrito fuera perdiendo peso. Imagínense que esté cargado de arena y que en el movimiento de ida y vuelta o en su trayectoria vaya perdiendo masa. Entonces, como escribí recién la segunda ley, no me serviría, porque yo lo que pudimos escribir anteriormente era que la relación entre la fuerza y la aceleración era igual a un factor constante, el que llamábamos masa. Bueno, pero ¿qué pasa si la masa no permanece constante? ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces no vale la segunda ley de Newton? No, tendré que considerar situaciones matemáticas que me contemplen esa variación, ¿sí? Entonces acá tendría, en este caso, la masa, si es una magnitud variable, me va a quedar la derivada de la masa por la velocidad. La incluyo dentro del cálculo de la derivada, ¿sí? A la velocidad. Y en ese caso, bueno, tengo que trabajar matemáticamente, por supuesto, pero a esto, m por b, a este producto m por b, a esto se le llama cantidad de movimiento lineal. Y tiene un nombre ahí largo, pero es muy importante porque, fíjense que acá aparece la vinculación entre fuerza y velocidad. A ver, voy a hacer un alto acá, un ratito, miren, porque esto me parece importante. Cuando nosotros movemos algo, desde chicos, tenemos la intuición de que para que algo se mueva, yo tengo que aplicar una fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo charlamos al principio cuando empezamos a ver la primera ley de Newton. Uno cree siempre de chico por intuición, y después si no estudiamos física y si nadie nos hace cambiar un poco de idea, creemos que para que una pelota se mantenga en movimiento, por ejemplo, hay que estar pateándola siempre, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para que algo se mueva? Y dar una fuerza, dar una fuerza, dar una fuerza. Nosotros decíamos, cuando definimos la primera ley, que para el movimiento constante no hace falta fuerza, que una vez que algo se puso en movimiento, ese movimiento permanece constante, salvo que alguna fuerza lo frene o lo empuje. ¿Sí? Lo digo de nuevo. Una vez que algo se puso en movimiento, yo pego una patada a una pelota. La pelota se puso en movimiento y va a una determinada velocidad. Si no hubiese ninguna fuerza como el aire, como el rozamiento, la pelota debería seguir en movimiento indefinidamente, por los siglos de los siglos. Es el movimiento perpetuo. ¿Por qué nos cuesta tanto entender eso? Porque nosotros vivimos en un lugar que estamos rodeados de aire, y el aire frena todo. Por resistencia, un péndulo, si yo hago oscilar un péndulo, ¿no? Una esfera y una cuerda, si lo hago mover, ¿qué pasa? Y oscila un rato, pero después menos, hasta que se frena. ¿Por qué? Porque el aire genera fricción, produce una fricción, y lo va frenando. O sea, el aire ejerce una fuerza que le hace cambiar su estado de movimiento. Si yo le pego una patada a una pelota, y ustedes saben que no es lo mismo deslizar una pelota sobre pasto que sobre arena, que sobre un piso encerado, ¿no? Si la pateo sobre el piso encerado, la pelota llega más lejos.
Si la pateo sobre el pasto, y va a llegar mucho más cerca. ¿Por qué? Y porque el pasto le ofrece mayor resistencia que el piso encerado. Y si la puedo patear sobre una superficie que no haya ni aire ni ejerza rozamiento, y bueno, entonces seguiría, nadie la pararía, seguiría indefinidamente. Eso dice la primera ley de Newton, que la repetimos tantas veces, pero que a veces no tomamos conciencia de lo que estamos diciendo, ¿sí? O sea, es contradictorio a lo que generalmente sabemos del mundo que nos rodea, porque desde pequeños sabemos que algo, yo le pego una patada a una pelota y la pelota se detiene. Para que se siga moviendo le tengo que ir a pegar de nuevo, y después de nuevo, y después de nuevo. Entonces aprendo de la evidencia errónea, pero lo aprendo de la experimentación, que para que algo se esté moviendo, tengo que estar siempre aplicándole una fuerza. Igual si tengo el péndulo, ¿qué tengo que hacer para que siga oscilando? Y empujarlo. Si tengo tiempo y lo empujo toda la tarde, se va a estar moviendo. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Errónea. Y que para que el péndulo se mueva, tengo que estar aplicándole una fuerza. O sea, no es que sea errónea, es lo que yo tengo que hacer porque hay una superposición de movimientos. El movimiento perpetuo, el indefinido, el de permanecer constante hasta que una fuerza impida ese movimiento, es algo que nos pasa cotidianamente. Bueno, entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque siempre tenemos esa concepción de pequeños que la velocidad está ligada con la fuerza. Y nosotros cuando enseñamos los primeros pasos en mecánica, nos cuesta, sobre todo en los chicos de la escuela secundaria, desprenderlo de ese concepto de fuerza y aceleración, fuerza y velocidad. ¿Qué dice Newton? Que la fuerza tiene que ver con la aceleración. Cuando hay fuerza, hay aceleración. ¿Sí? La cantidad de movimiento lineal me vuelve a traer la unión entre masa y velocidad, entre fuerza y velocidad. Pero acá hay que trabajar un poquito más, ¿no? O sea, es un concepto de la física que hay que trabajar después de todo lo que hemos visto. Entonces, este concepto de cantidad de movimiento lineal me permite indagar más en las concepciones previas y hacerlo de manera más fácil que este. Porque este del que estamos charlando ahora es como un poco más difícil de entender, ¿no? Por esto que le estoy diciendo. Llegar a entender que cuando hay una fuerza, hay aceleración. Y si no hay fuerza neta, fuerza hay siempre, ¿no? Si no hay fuerza neta, entonces la velocidad es constante y se mantiene en el tiempo. Eso que define la primera ley es una ley que nos cuesta un poco entenderla. La aprendemos, la usamos, pero nos cuesta. Y si ustedes la tienen que enseñar, van a ver cuánto cuesta, porque hay que ver muchos ejemplos, que les decía recién de caída libre. Hay que tratar de entender que cada vez que algo esté bajo el efecto de una fuerza, entonces sí o sí está acelerado. Eso que se tiene que ver como concepto básico, cuando uno profundiza un poco más y llega a este concepto de cantidad de movimiento lineal, es como más fácil, como les decía recién, hurgar en esos conceptos de que la fuerza está ligada a la velocidad, porque es el concepto intuitivo que tenemos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que algo vaya más rápido? Aplicarle una fuerza. Bueno, entonces sí o sí me lleva al cambio, al concepto de aceleración. Bueno, no sé si les estoy haciendo más lío o no, pero me parece importante eso. Nosotros no vamos a estudiar cantidad de movimiento lineal, pero si ustedes quisieran seguir a hacer una física 2, ahora a continuación de esta física, este sería el tema con el que empezarían, ¿no? Y en cantidad de movimiento lineal aparecen los choques, aparecen las relaciones con la fuerza. Es muy, muy interesante. Pero bueno, nosotros tenemos que cortar acá con mecánica. Entonces, la fórmula
final o más ampliada para la segunda ley de Newton, cuando la masa es variable, sería esta, ¿no? Fuerza igual a la derivada de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo. Eso lo tienen ahí ustedes en el teórico. ¿Mm? Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Nosotros cuando hicimos unos trabajos con unos estudiantes sobre la interpretación de la segunda ley de Newton, con chicos de la escuela secundaria, y algunos más grandes que no estaban estudiando física, no podíamos tener datos, no podíamos concluir con datos interesantes sobre si habían comprendido o no la segunda ley de Newton. Y cuando trabajamos con cantidad de movimiento, fue mucho más fácil. Es como más, no sé, está más, como les decía recién, está como más cerca de lo que pensamos acerca de los fenómenos con respecto al movimiento, la cantidad de movimiento. También se define como impulso, entonces es como que es un concepto más ligado a la esencia del movimiento, la cantidad de movimiento lineal. Bueno, vamos a hacer el ejemplo 5.1, que dice, supongamos que al sistema anterior, al que hicimos recién, del dibujito del carrito, le asignamos valores. Entonces, vamos a hacer el carrito. Ahí, acá tenemos la polea. Y acá tenemos otro cuerpo suspendido. Acá tenemos T, la tensión T, que transmite la fuerza. Acá tenemos también la tensión T. Acá tenemos el peso. Si este cuerpo tiene una masa M2, el peso va a ser M2 por G. Y el que está acá apoyado tiene la normal, esto está apoyado, no sé, tiene la normal perpendicular a la superficie y el peso, si esto es M1, el peso va a ser M1 por G. Bueno, este es un caso típico de aplicaciones de la segunda ley de Newton, donde nos piden que calculemos la tensión y la aceleración, porque en este caso no estamos hablando de sumatoria de las fuerzas igual a 0, esto se va a mover con aceleración, ¿sí? Entonces, si se mueve con aceleración, ¿qué quiere decir? Que hay una fuerza neta resultante. Entonces, tenemos la masa 1 de 1 kilogramos, la masa 2, 2 kilogramos. Y pregunta, ¿cuál es la aceleración y cuál es la tensión? Acuérdense de los problemas que estuvimos haciendo hasta ahora, cuando usábamos sumatoria de las fuerzas igual a 0, también teníamos dos incógnitas, ¿no? O eran o 2 o 3, pero eran las tensiones o las fuerzas. Nunca la aceleración. ¿Por qué? Porque estábamos en situación de fuerzas neta 0, entonces no había aceleración. Ahora sí, el problema me dice, no sé si lo leí. No, bueno, no, solamente el enunciado hace referencia, supongamos que al sistema anterior le asignamos valores. O sea, estamos suponiendo que esto se mueve con aceleración
porque es el mismo caso del problema anterior. Bueno, ¿cómo se resuelve esto? Al igual que lo que estuvieron haciendo hasta ahora, hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Acá tengo dos cuerpos unidos o vinculados por una cuerda. Si esta polea no tiene rozamiento, que es el caso que ustedes van a ver siempre, entonces la cuerda tiene la propiedad de transmitir la fuerza. O sea que la tensión acá es la misma que esta. ¿Sí? Las tensiones son las mismas. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas cuerdas es transmitir la fuerza. Entonces, el diagrama de cuerpo libre para este caso, para el cuerpo 1, va a ser la tensión positiva y tengo alguna fuerza que contrarreste esa tensión. No hay rozamiento acá, ¿eh? ¿Tengo alguna fuerza que contrarreste esa tensión apuntando para el otro lado? No, ¿no es cierto? Si tuviera rozamiento, sí, pero el problema me dice, no estamos considerando rozamiento. Sin rozamiento. Esto es sin rozamiento. Entonces, no hay ninguna fuerza que apunte para este lado. La única fuerza que actúa horizontal sobre el carrito es T. ¿Qué pasa con N y M1G? Y se anulan, pero además están actuando en el eje vertical. Entonces no tienen componente sobre el movimiento del carrito. Podría escribirla, pero no me va a servir. ¿Sí? Entonces, si no supiera, si tuviera dudas, las puedo escribir. ¿Qué escribiría? Y escribiría la normal positiva menos M1G, esto sería igual a 0, ¿sí? Porque no hay movimiento acá. Bueno, ¿qué me dice esta expresión? Que la normal es igual a M1 por G. No saco nada que me sirva. Por eso no la considero ahora acá. Si tuviera espacio y tuviera un pizarrón grande, la dejo. Pero como no tengo, la borro. Entonces, en la dirección del movimiento, la única fuerza que está actuando sobre el carrito 1 es T. Entonces, es una fuerza resultante, ¿no? Es una fuerza neta, es T. Según la segunda ley de Newton, ¿cuánto vale esa T? ¿O cómo podría escribir el valor de esa T? Y según la segunda ley de Newton, la fuerza actuante va a ser igual a la masa 1, la masa del cuerpo, por la aceleración. Fíjense, esto es nuevo, esto no lo hacíamos hasta ahora. ¿Qué hacíamos hasta ahora? Hacíamos la sumatoria de las fuerzas, las escribíamos todo y decíamos, es igual a 0. Ahora no, lo hice recién para el ni. El ni lo hice, sino que lo borro porque no tengo espacio, gente, pero en i sí sigue siendo 0 la sumatoria de las fuerzas. Pero en x, la P, que es la única fuerza, no, primero, no es igual a 0 porque no hay ninguna que la contrarreste. Miren, si hubiera una fuerza de rozamiento acá, podría ser que T menos fuerza de rozamiento podría ser que sean igual a 0 si se moviera a velocidad constante. Pero no es el caso. Acá tengo solo T, ¿y qué dijimos recién? Si hay una fuerza actuando, entonces sí o sí hay una aceleración. Entonces, ¿a dónde me lleva esa? Segunda ley de Newton. ¿Qué dice esa segunda ley de Newton? Que si hay una fuerza actuante, esa fuerza o esa resultante es igual al producto de la masa del cuerpo sobre lo que está actuando por la aceleración que le provoca. ¿Sí? Esto es nuevo. Esto es lo nuevo que tienen que usar ahora en esta guía, bueno, en la guía que van a hacer el lunes. Esto. Entonces, el diagrama del cuerpo libre para el carrito, para la masa M1, me queda solamente resumido a esto. Repito, ¿por qué? Porque en el eje Y
las fuerzas son 0. La normal es igual al peso. Y además no hay movimiento en el eje Y. Entonces no me preocupa ahora. Estoy considerando el movimiento horizontal. La única, esta no existe, ¿eh? Esta no existe, lo dibujamos recién. No hay fuerza de rozamiento. Entonces me fijo, repito, sobre este cuerpo, sobre este carrito, está actuando solamente una fuerza, T. Ah, muy bien. Entonces, si hay una sola fuerza, que sería una fuerza neta, entonces la forma de escribir esa fuerza es masa del cuerpo sobre la que está actuando por la aceleración. Muy bien, esta es una ecuación que voy a usar. Vamos al otro cuerpo, ¿sí? Tengo que hacer 2 diagramas de cuerpo libre porque los tengo que trabajar por separado. ¿Qué fuerzas tengo acá? Fíjense, acá no tengo componente en X. Acá el cuerpo está suspendido. Entonces, en X no hay fuerza, solamente en Y. ¿Y en Y qué tengo? 2. Tengo la tensión y tengo M2G. Ahora, acá vamos a hacer un cambio en la convención que estuvieron usando hasta ahora. Hasta ahora decíamos, las fuerzas que estén hacia arriba, como si estuvieran apuntando sobre el eje Y positivo, las consideramos positivo. Y las que estén hacia abajo, negativo, ¿sí? Ahora lo vamos a cambiar a eso, pero por una ventaja, no para complicar. Ahora voy a ver, si esto se mueve para abajo, entonces, ¿qué significa eso? Que la fuerza M2G es mayor que T, ¿sí? Si esto cae para abajo, si esto empuja para abajo, quiere decir que esta fuerza le gana a esa, ¿no? Si no, iría para arriba. Si yo pongo a T positiva, por ejemplo, si yo hiciera T es positiva, menos M 2 por G, estaría cambiándole el sentido del movimiento. Y se me va a complicar bastante. Entonces puedo agregar en este tema este sentido a priori del movimiento. Si esto se mueve para abajo, entonces M2G es positiva menos T negativa va a ser igual a algo que ahora me van a decir. Les dejo digerir esto primero. ¿Sí? Entonces, ¿vamos bien? Cambié el sentido, el signo de la fuerza, para que me quede más cómodo. Después les voy a decir algo más con respecto a eso, no los quiero llenar de información. Tomen esto como una ventaja. Si el problema me está diciendo que este carrito se mueve para abajo, se mueve para allá, porque este lo tira, bueno, entonces esta fuerza, el peso del cuerpo 2, tiene que ser mayor que la tensión. Y lo escribí así. La pregunta es, ¿cuánto vale esta resta de fuerzas? La masa 2 por la aceleración. Muy bien. ¿Podría valer 0 como hacíamos antes? Antes que decíamos, toda la sumatoria de la fuerza es igual a 0. ¿Podría valer 0? Y no, si pongo 0 acá, estaría diciendo que se mueve a velocidad constante, o sea que no hay aceleración, o sea que me equivoqué de problema, ¿no? Entonces, M2G menos T, que sería la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre el cuerpo M2, es igual, por la segunda ley de Newton y porque sé que se está moviendo con aceleración, igual al producto de la masa 2 por la aceleración. Y esta es la otra ecuación. Estas dos ecuaciones son las que me van a servir para resolver el problema. Acuérdense que tenía que calcular A y T. Entonces tengo 2 incógnitas y tengo 2 ecuaciones.
Entonces, esto se resuelve como un problema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, a ver. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Me van siguiendo el razonamiento? Podría decir, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces, ya la tengo despejada, o sea, 1 la reemplazo en 2. ¿No? Reemplazo la tensión en 2. Y de ahí voy a despejar la aceleración. Y después vuelvo a esta ecuación y encuentro T. Voy a decir algo que no le dijimos nunca. Como ustedes son de matemática, esto ya lo saben hacer. Entonces, reemplazo 1 en 2. 1 en 2. Y me va a quedar M2G menos M1A igual a M2A. Tengo M1A y M2A, entonces voy a pasar este término para allá. Me va a quedar M2G igual M2A, este pasa positivo, y voy a sacar factor común A. Saco factor común A y me queda M2 más M1. ¿Sí? O sea que todavía tengo lugar acá, sí. Despejo A, hago M2G, paso dividiendo M2 más M1 y eso me queda A. Ahí encontré la expresión para A. M2G, paso dividiendo M2 más M1 y me encontré A. ¿Sí? O sea que A ya lo puedo averiguar. ¿Puede ser que da 653? Me dio igual. Sí. 653 metros sobre segundo al cuadrado. Exacto. Bueno, entonces no, lo ponemos directamente. Y de 6,53. Newton, ¿no? Las unidades son en Newton porque tengo... No. Esa es la aceleración. Ah, la aceleración, perdón. Sí. Lo que pasa es que la tensión da igual con Newton. Bueno. Y yo copié ahí mal. Claro, da igual. Newton, sí. Metros sobre segundos al cuadrado. Igual ahí vemos las unidades. Y una vez que tengo A, vengo a esta expresión de T y reemplazo T. T entonces es M1, que era 1 kilogramo, por la aceleración 6,53 metros sobre segundos al cuadrado, que eso me da Newton. ¿Sí? Entonces me queda 6,53 Newton. Bueno, fíjense, esta es la dinámica, ahora vamos a hacer otro, pero básica de estos problemas de segunda ley de Newton, donde siempre tengo que calcular la aceleración del sistema, porque esa es la particularidad, y la tensión, que en este caso, de los dos cuerpos que están unidos. Podría haber algún problema, casi todos son de dos cuerpos porque me permite más la aplicación de la ley. Pero lo que tengo que hacer entonces, como hacían antes, eso no es nuevo, diagrama de cuerpo libre, escribir la sumatoria de las fuerzas, en este caso tenía una sola, pero si hubiera tenido la del rozamiento, lo hubiera hecho como sumatoria, pero tengo que encontrar una ecuación para un cuerpo, otra para el otro cuerpo, de manera que me queden dos ecuaciones para las dos incógnitas que tengo que averiguar. La particularidad es que acá siempre esa sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa del cuerpo sobre el que está aplicado. No se olviden nunca de poner los subíndices, porque por ahí
podrían no discriminar entre M1 acá y M2 acá. Y después se les hace un lío terrible, ¿eh? Eso es un factor siempre de equivocación en los parciales. Mantengan siempre el subíndice para distinguir la masa del cuerpo en cuestión. Eso es fundamental. Si no, miren acá. Si no lo hubieran hecho, ven cómo en estas ecuaciones les aparecen muchas masas. Si no supieran cuál es M1 y cuál es M2, seguramente se equivocarían. Bueno, pero básicamente entonces es la misma metodología, lo único que cambia es en la igualdad de la fuerza. Así que no tienen demasiados cambios acá. Vamos a hacer otro. Tendríamos que hacer dos más. Uno de esta poleita y uno de plano inclinado. Y ya los dejo. Ya con eso tienen para resolver todos los problemas. Esto sería para la semana que viene, creo. Y después vemos lo de fuerza de masa y gravitación. El otro ejemplo dice, supongamos que en una polea de masa despreciable, acá tenemos así, tenemos una polea central, y acá tengo otro cuerpo. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. Acá tengo M1 y acá tengo M2. ¿Qué más dice? Pueden meter en cuenta también M2 es mayor que M1, pero tengo los valores, ¿o no? Ah, no, este no tiene números, así que M2 es mayor que M1. Si soltamos la polea, como es obvio, el sistema se pondrá en movimiento, la pesa de masa M2 bajará arrastrando a M1 hacia arriba. ¿Ven? Este tipo de problemas nos dan ese dato porque nos va a servir para los signos que decíamos recién. Repito, dice, la pesa de masa M2 bajará arrastrando a M1 hacia arriba. Si la cuerda es inextensible, ambas masas sufrirán igual aceleración. La pregunta es, ¿cuánto vale dicha aceleración y cuánto vale la tensión? ¿Sí? Fíjense en ese enunciado porque es básico o es clásico en la segunda ley. Acá tengo una tensión y acá tengo el peso M1G. Acá tengo la otra tensión y acá tengo el peso M2G. ¿Sí? Está claro, ¿no? Que la aceleración va a ser la misma. O sea, la aceleración es la misma para los dos cuerpos. La aceleración con la que baje M2 va a ser la misma con la que sube M1. Si no, estaría generando una aceleración interna. O sea, en estos sistemas, todos los sistemas que ustedes vean de segunda ley en esta materia, las aceleraciones son las mismas. Por eso ponemos una polea sin rozamiento para que despreciemos el efecto de la polea y las tensiones también sean las mismas. Así que no duden nunca de eso. La tensión y la aceleración son comunes a los dos cuerpos. Bueno, entonces, a ver, como ya me dice que esto va a bajar, entonces vamos a escribir una ecuación para, voy a poner esto más allá, porque me quita el lugar. Hay que averiguar A y T. Vamos para el cuerpo 1, a ver, para la masa 1, para M1. ¿Qué tengo? Dijimos que esto sube cuando este baje, entonces la tensión va a ser positiva, la voy a considerar tensión, va a ser mayor. La tensión
menos M1 por G va a ser igual ¿a qué? ¿A 0? No. A 0 no. Si fuera 0, no tendría aceleración. Claro, sería igual a M1 por la aceleración. Exacto. A M1, acuérdense de poner 1 por la aceleración. Esa es una ecuación que voy a usar, que seguramente me va a servir para encontrar T o A. Y ahora me voy, como en el sentido horizontal, no tengo movimiento, con una sola, ya está, no puedo escribir más. Ahora me voy al cuerpo M2. ¿Qué tengo en M2? Fíjense, acá pusimos T positivo. ¿Por qué? Porque dijimos que esto sube. Entonces, si esto sube, este T es mayor que este. Pero acá es al revés. Este va bajando. Quiere decir que M2G tira y le gana a T. Entonces voy a respetar ese signo. M2G positivo menos T. Va a ser igual ¿a qué? ¿A 0? No, porque A la masa 2 por la aceleración. a masa 2 por la aceleración. Y acá tengo la otra ecuación. Bueno, entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Ustedes que son matemáticos saben que tienen que resolver. Vamos a despejar T de acá y la reemplazo acá. A ver, T me va a quedar masa 1 por A más masa 1 por G. Ahí me quedó T. Y vengo y lo reemplazo acá. M2 por G menos. M1 por A me va a quedar menos. M1 por G, M2 por A. Vamos a poner el término que tiene A junto para el otro lado. M2 por G menos M1G, M2A más M1A. Saco factor común G de este lado y me va a quedar M2 menos M1 y acá saco factor común A y me queda M2 más M1. Entonces, G por M2 menos M1 sobre M2 más M1, eso es A. Y tengo, no tengo valores acá, me queda así, ¿eh? Acá me tengo que quedar con las variables. Entonces, a este A los reemplazo ahí y encuentro T. ¿Seguro que no tengo los valores? No. Bueno, entonces esta es la expresión de A. De hecho, que si los tuviera sería muy simple, ¿no? Reemplazo ahí por las masas, por la aceleración de la gravedad y listo. Esto es A. Ahora con A me voy allá. En la ecuación de T y lo reemplazo. A ver si lo puedo hacer en este espacio chiquito. T igual a M1 por A. Para conocer un montón. M2 menos M1 sobre M2. Y bueno, pero no puedo hacer mucho más que esto, chicos. Saca factor común, ¿no? Saca factor común M1, si quisiera. Como para simplificar un poquito. Saco factor común M1, entonces me queda eso con G. Y si no, lo dejamos así. ¿Mm?
¿Tienen ganas para un planito inclinado? Aunque sea sin rozamiento. Sí. No tengo la guía acá para ver, pero... ¿Sí? ¿Se entiende, gente? ¿Lo entiende? Bien, bueno, hacemos, aunque sea el planteo de las fuerzas de plano inclinado, y terminamos. Ese otro ejemplo, que lo tienen bajo el título Otras aplicaciones de la segunda ley de Newton, está al final de ahí del PDF. Dice, el dibujo muestra un bloque de masa M1 que mediante una soga de masa despreciable arrastra, polea mediante, una segunda masa M2 que resbala sin rozamiento sobre un plano inclinado, un ángulo alfa. Entonces tenemos un plano inclinado, un cuerpo ahí apoyadito, una polea. ¿Ven? Son clásicos estos tipos de esquema. Y un cuerpito ahí. Esto es M1, esto es M2, el ángulo del plano inclinado es alfa, y si suponemos que M1 está bajando, tendremos, bueno, ahí pide que calculemos, o sea, suponemos que N1 está bajando, entonces me pide que calcule la aceleración y la tensión. La tensión es esta, que también está aplicada acá, y que es la misma, y bueno, y que la aceleración también va a ser en conjunto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? A ver, antes de escribirlo. Y tengo que escribir, primero, dibujar las fuerzas que están actuando sobre la masa 1, 2, sobre el 1, buscar las ecuaciones que identifiquen a esa sumatoria de fuerzas, y luego igualar a la masa por la aceleración. ¿Por qué? Porque el problema me está diciendo que esto se mueve con aceleración. Si no, no hay forma de que lo sepa de antemano, ¿eh? Si yo abro un libro o una carpeta y encuentro esto así, sin A y sin T, lo puedo trabajar tanto como un caso de equilibrio como un caso de aceleración. Alguien me tiene que decir cómo se está moviendo eso, porque si no, no tengo forma de encarar el problema. Después también vamos a ver, cuando veamos trabajo y energía, que estos problemas, como el de la polea que hicimos recién, también los puedo resolver a través de conservación de la energía. Así que solamente con el diagrama yo no me puedo dar cuenta qué es lo que tengo que aplicar. Necesito sí o sí que alguien me cuente cómo se está moviendo esto. Entonces, por eso, en estos enunciados, eso es importante. En los problemas anteriores, ¿qué nos decían? A lo sumo que estaba en equilibrio. Cuando nos decía está en equilibrio, uno ya suponía o está en reposo o se mueve con velocidad constante. Eso significa que la sumatoria de las fuerzas es 0. Ahora, en vez de decirme, darme toda esa información, me dice, se está moviendo para arriba, para abajo con aceleración. Bueno, entonces, sí o sí, tengo que plantearlo por la segunda ley. Bueno, ¿qué fuerzas están actuando sobre M2? Entonces, ¿qué hago? Hago acá un sistema de coordenadas. Bueno, no sé si ustedes con Matías lo hacen fuera del cuerpo. Acá lo vamos a hacer sobre, para hacerlo más fácil, o escribir menos. Este sería el peso, M2G. Acá tengo la normal, perpendicular siempre a la superficie, y tengo la tensión, que ya estaba dibujada. Me dice el problema que no tiene rozamiento, entonces no dibujo ninguna fuerza que se oponga. Después, en una segunda parte, que ahora no vamos a tener tiempo, así que me adelanto, les pide que hagan los mismos cálculos, pero suponiendo rozamiento. Entonces, si hay rozamiento, tengo que agregar una fuerza
Si esto se mueve para arriba, entonces la fuerza de rozamiento apunta en sentido contrario. Pero acá no me lo pide, así que no lo vamos a hacer. Entonces, a ver qué tengo acá en este sistema de fuerza. La tensión positiva menos, ¿quién está actuando en contraposición a la tensión? La componente del peso, ¿no? La componente en el eje X negativo del peso, que va a valer M2G seno de alfa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? La componente del peso sobre el eje X en un plano inclinado, si este es el ángulo, es el cateto opuesto. Entonces es seno de alfa. T menos M2G seno de alfa son las dos fuerzas que están actuando en la dirección del movimiento. Y esto, si estuviera en equilibrio, sería igual a 0. Pero como no está en equilibrio, es igual al producto de la masa 2 por la aceleración. Esta es la ecuación que voy a necesitar. En el eje Y, ¿qué tengo? Tengo la normal y tengo la componente del peso. No tengo movimiento en el eje Y, entonces esa sumatoria de fuerzas es igual a 0. Ahora no me sirve, pero después, cuando tenga que calcular la normal, la voy a necesitar a esa relación. Ya van a ver. Así que cuando aparezca fuerza de rozamiento, como la fuerza de rozamiento es el coeficiente por la normal, voy a necesitar la normal. Pero bueno, no nos vamos a adelantar. Y ahora me voy a M1. En M1, ¿qué tengo? Decía que se mueve para abajo. Entonces, M1G positivo, M1G para abajo, menos la tensión para arriba, tiene que ser igual a algo. ¿A 0? No, porque no está en equilibrio, porque tiene aceleración y es la misma que el del bloque 1. Entonces va a ser igual al producto de la masa 1 por la aceleración. Esa es la otra ecuación. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces despejo T de una y la reemplazo en la otra. Y así se hacen todos. Bueno, entonces déjenme, ¿se entiende hasta acá? Bueno, ahora tengo que despejar T y después A y ya está. Entonces déjenme así, nos queda completo. ¿Qué pasaría si hubiera rozamiento? Y borro un ratito acá. Escribimos la ecuación. Miren. Si hubiera rozamiento, quiere decir que además de T, tengo una fuerza acá. ¿Sí? Entonces, voy a escribir esa ecuación. Voy a hacer lo mismo que hice recién, pero con rozamiento. Entonces, tengo T menos M2G seno de alfa, que es la componente del peso sobre el eje X, menos la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que también apunta en el mismo sentido que la componente del peso. Eso es igual a M2 por A. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando vaya a reemplazar, a despejar TE, voy a tener que escribir el valor de la fuerza de fricción. Entonces, miren, T, M2G, seno de alfa, ¿cuánto vale la fuerza de fricción? ¿Se acuerdan la expresión de la fuerza de fricción? ¿A qué era igual? La fuerza de fricción la definíamos como el producto de un coeficiente estático o cinético, según se mueva o esté en reposo. Acá es cinético porque esto se mueve, por la normal.
Entonces yo acá voy a poner el coeficiente, que seguro me lo tienen que dar, por la normal, igual a M2 por A. Y acá viene lo que les decía recién. ¿Cuánto vale la normal? ¿Cuánto vale esta normal? ¿La normal es igual al peso? No, eso es cuando está horizontal. La normal es igual a la componente del peso. Entonces ahí sí me sirve escribir la ecuación o las fuerzas en el eje Y. ¿Sí? Yo puedo poner del movimiento en el eje Y, no voy a poner movimiento porque eso va a confundir, de las fuerzas en el eje Y, yo tengo que la normal positiva menos la componente del peso, que sería M2G coseno de alfa, eso, en este caso, la sumatoria de esas dos fuerzas sí sigue valiendo 0, ¿sí? Porque acá no se mueve. En esta dirección no hay aceleración. Entonces, en el eje Y, para estas dos fuerzas, la resultante sigue valiendo 0. Entonces, de esta ecuación, yo saco que la normal, en un plano inclinado, vale M2G coseno de alfa. Y esta normal es la que voy a usar ahí. ¿Mm? Y lo demás es igual. Y por último, les digo que lo de los signos, primero guíense siempre por como hicimos hasta ahora. Cuando sube o cuando baje, cómo ustedes consideran la fuerza mayor. Si en algún caso, no recuerdo si Matías les puso en algún problema, estaba el original, pero como Matías me cambia todo, es como esos chicos en tu casa que te desordena todo. Bueno, así hace Matías. Matías con mi materia, me la desordena todo. No, mentira, porque la ordena, pero él cambia todo. Entonces, no me fijé si en la guía finalmente quedó este caso, pero muchas veces en este tema, de antemano en el enunciado me dicen cómo se mueve. Pero si no me lo dijera, si no me dijera cómo se mueve acá, supónganse este problema que dice calcule la aceleración y la tensión, pero no me está diciendo si este bloque se mueve para allá o baja. Entonces, ¿qué hago en ese caso? Yo supongo un movimiento. Supongo que esto se mueve hacia arriba. Y hago todo el razonamiento que hicimos hasta ahora. Si la aceleración o la tensión, si la aceleración, mejor, así de a un solo va, si la aceleración me da negativa, quiere decir que está todo perfecto, solo que el sentido era el inverso. ¿Sí? Entonces, ni siquiera hace falta que lo vuelva a hacer el problema. Si me da negativo, digo, bueno, entonces el sentido era contrario al que yo elegí. Y si quiero, lo puedo corroborar. Cambio el sentido y lo hago. O sea, el valor negativo en el caso de la aceleración en un razonamiento como este que hemos planteado, significa que el sentido es inverso al que yo elegí en el movimiento. ¿Sí? Así que háganlo de ese modo que no hay problema. Igual, fíjense, a lo mejor, seguramente conociendo a Matías, él ya debe haber calculado en qué sentido se mueve y se los debe haber dicho en el problema. Pero es muy común encontrarse con esa situación, ¿no? Entonces uno hace el cálculo, pone de antemano, yo supongo el movimiento de arriba hacia abajo y hace el cálculo. Si la aceleración da negativa, entonces quiere decir que se movía en sentido contrario. ¿Sí? Bueno, gente, eso es todo. Nos queda lo de ley de gravitación, que lo dejamos para la clase que viene. Ya con eso tienen ustedes para resolver todos los problemas. Voy a detener la grabación.